Buenas noches, amadas hermanas. Dios les bendiga en esta noche de una manera muy especial. Gracias damos a nuestro Señor Todopoderoso que hoy tocó la vida de ¿cuántas mujeres? De 12 mujeres para estar conectados esta noche y recibir esa porción de la palabra de parte de Dios. Amén. ¿Cuántas de nosotras estamos preparadas para recibir esa palabra? Gloria a Dios. ¿Cuántas de nosotros hemos venido con ganas así de que el Señor hable a nuestros corazones? Amén. Cuando terminamos nuestra enseñanza, ¿cuántas de nosotras nos vamos edificadas, fortalecidas, animadas y aún más sabias de lo que llegamos? Amén, todas nosotras, ¿verdad? Amén, así Dios se mueve, así Dios se manifiesta en el corazón de cada hijo suyo que viene con hambre y sed de Él. Amén, con hambre y sed de Él, con ganas de conocerlo más, con ganas de recibir más de Él. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy día tenemos un tema muy interesante que les voy a compartir a cada una de ustedes, y yo estoy segura que vamos a irnos, perdón, denme un segundito, que vamos a irnos edificadas de una manera especial, amén. De una manera especial nos vamos a ir edificadas, llenas de la palabra del Señor. Listo. Ahora sí, ¿cuántas de ustedes se edificaron con el tema del martes? ¿Cuántas fueron edificadas con el tema del martes? Amén, gloria a Dios. ¿De qué hablamos el martes? ¿De qué fue? ¿Cuál fue el tema que hablamos el martes? La fe sin obras es muerta. Amén. La fe sin obras es muerta. ¿Y las obras, a qué se refería cuando la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta? ¿A qué clase de obras se refería? Se refería a... ¿Cómo eran las obras que debíamos mostrar nosotras? ¿De una persona transformada por Dios o de una persona que no ha sido transformada por Dios? No, las obras vienen de una persona que ha sido ya transformada. Amén. De una Tenemos persona. que hacer las obras. Amén. Y dar frutos. Y dar frutos. Gloria a Dios. De una persona que ha sido transformada por Dios y aquella que da frutos, y su fruto no permanece, ¿verdad? Y su fruto no permanece. Sí permanece, hermana Carmencita, hermana Mila, son las únicas atentas, porque creo que las otras faltaron ese día, ¿o no? No, sí estaban, ¿no? Sí estaban. El fruto tiene que permanecer. Dice el Señor que la fe sin obras es muerta, porque nosotros no podemos recibir a Cristo Jesús por fe, creyendo que Él existe, creyendo que Él murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día y nos dio salvación, y no haber sido transformadas. Nuestras obras, si nuestra fe es viva, nuestra vida tiene que haber sido transformada. Debemos de dar testimonio que nuestra vida ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Y lo ha aceptado como su Padre y como su Salvador. Amén. Hoy día vamos a hablar hemos hablado de muchas de las bendiciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿ok? Pero también hay un lado que no a muchos les gusta escuchar. Y es que cuando se trata de corrección o de castigo de parte del Padre, muchos quieren cerrar sus oídos a esos versículos, a esos capítulos, porque más le gusta oír de bendición. Y eso no está mal, ojo, no está mal escuchar o que nos guste escuchar hablar de bendiciones de Dios, porque nuestro Padre es así, le encanta bendecirnos, por todo quiere bendecirnos, hasta por si eres obediente te quiere bendecir. Hasta si lo amas, te quiere bendecir. Hasta si amas a tus enemigos, te quiere bendecir. Hasta si das tus ofrendas y tus diezmos, te quiere bendecir. Hasta si ayudas a tu prójimo, te quiere. Por todo el Señor busca bendecirte. Así es que pensar en las bendiciones de Dios está perfecto, ¿verdad? Está perfecto. Pero nosotros debemos de entender que también hay cosas que a Dios le desagradan y que por ende traen consecuencias. Más aún si hemos venido hablando acerca del comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios, de haber sido transformados en el Señor. Amén. Cuando un hijo de Dios es transformado, ya no arrastra las cosas del pasado. Punto número 1, no arrastra las cosas del pasado. Porque la palabra de Dios dice que aquel que recibe a Cristo en su corazón, las cosas viejas que se quedaron. ¿Las cosas viejas se quedaron? No, pasaron, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas
nuevas. Y ese es el testimonio, esas son las obras de una fe verdadera, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las personas que a pesar de que recibieron la enseñanza del día martes, de que la fe sin obras es muerta y que debemos de llevar fruto y que el fruto permanezca? ¿Qué pasa con esas personas cuando se siguen resistiendo a hacer lo que el Señor dice? ¿Qué pasa con esas personas? Dios se alegra, Dios los bendice, Dios los recompensa. Dios se entristece, Dios se entristece. contricta. Se contricta. Muchas veces hasta se enoja, porque ojo, en la palabra de Dios registra que él se enojó contra el pueblo de Israel. Incluso lo mandó al cautiverio, incluso permitió que sus enemigos contra ellos contendieran y que ganaran y que los tuvieran cautivos, esclavos, porque el pueblo de Israel no se quería someter al Señor. Amén. Ahora vamos a ir a Isaías 65 y vamos a ver qué nos cuenta la palabra de Dios, qué nos habla la palabra de Dios en Isaías 65. ¿Cuál era el tema, ¿okay? sabes? Recién lo voy a decir, mamita. Recién voy a decir el tema. Hoy día vamos a hablar acerca de Isaías 65. Isaías 65 lleva como título Castigo de los rebeldes. Ay, hermana Ceci, pero ese tema, ¿por qué nos da si acá no hay ningún rebelde? Yo lo sé. Yo estoy completamente segura que en este grupo no hay ningún rebelde. Pero sí hay mujeres que quieren aprender para ser mensajeras de esa palabra. Por ahí sí conocen algún rebelde. ¿Ok? Por ahí si conocen algún rebelde, esta palabra les va a ayudar a ustedes a ser mensajeras de amor y paz y esas personas que son rebeldes se vuelvan obedientes. Amén. Isaías 65 dice castigo de los rebeldes. Antes de empezar el tema, para tener claro lo que significa este tema, es que yo he buscado en mi amigo Google, he buscado saber qué significa castigo. Cuando yo digo castigo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Amonestación. Recompensa, amonestación. Amén. ¿Algo bueno o algo malo? Malo. Algo malo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta ser castigados? Corrección. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser castigados? A nadie, ¿verdad? Y para que ustedes no hayan sido castigados por sus padres, ¿qué tenían que hacer? Obedecer. Obedecer, nada más. Portarse ser bien. obediente, portarse bien, nada más. Era el único requisito para no ser castigado. Algo muy sencillo, que no todos lo entendían, ojo, porque en una familia a veces hay varios hermanos y no todos los hermanos son obedientes o no todos los hermanos hacen caso a lo que papá y mamá dicen, ¿verdad? Y por ahí que hay uno que otros. Orejones. Algunos son orejones, como dice la hermana Ceci, y ellos han recibido castigo, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo que en una familia terrenal, pasa lo mismo con Dios en lo espiritual, ¿ok? Castigo, ¿qué nos dijo nuestro amigo Google que significaba castigo? Dice que castigo es la pena que se pone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Resumido, corto y resumido. Vuelvo y les repito, castigo es una pena que se pone a la persona que ha cometido un delito, una falta o ha tenido un mal comportamiento. ¿Amén? ¿Entendimos lo que significa castigo? ¿Ok? ¿Entendimos bien? ¿Nos quedó claro? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué significa? Porque, ojo, el título es Castigo de los rebeldes. ¿Ok? De los rebeldes. ¿Qué significa rebeldes? ¿Qué dice nuestro amigo Google que significa rebeldes? Dice que se rebela contra el poder y la autoridad. Rebeldes son aquellos que se rebelan contra el poder y la autoridad. ¿Amén? Listo. Dice que es difícil de educar, de dirigir o de controlar porque no obedece a lo que se le manda.
Un rebelde es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Amén. Entendimos entonces lo que significa castigo y lo que significa rebeldes. ¿Lo entendimos bien? Perfecto, ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Leamos Isaías 65. ¿Qué mensaje o qué aprenderemos el día de hoy para que nuestra vida en Cristo Jesús sea cada vez mejor para la gloria de Dios? Y podamos ser esos mensajeros de amor y paz que la palabra de Dios pide que seamos cada uno de nosotros. Amén. Isaías 65, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: los que no preguntaban por mí, me buscaron. Los que no me buscaban, me encontraron. Miren lo que el Señor le habla al pueblo de Israel. Miren lo que el Señor habla directamente al pueblo de Israel. Dice: los que no preguntaban por mí, me buscaron. O sea, los que no creían en Él. Los que no creían en Él fueron los primeros que lo buscaban. ¿Ok? Miren lo que el Señor está hablando, ¿ah? Que eran los que lo buscaron. Dice: los que no me buscaban, me encontraron. ¿Por qué el Señor dice: los que no me buscaban, me encontraron? Porque el Señor nos está dando a entender esta noche de que su misericordia de Él es tan grande y tan maravillosa que aun cuando tú y yo no lo merecemos, el Señor está ahí, presente para nosotros. Amén. Aunque muchas veces no lo merecemos, ojo, porque muchas veces nos resistimos, nos rebelamos contra Él, porque no queremos obedecer lo que el Padre nos manda. Y el Señor nos pone claras las cosas. Dice: los que no preguntaban por mí, me buscaron. Los que no me buscaban, me encontraron. A los que no invocaban mi nombre, les dije: aquí me tienen. Aun cuando no te acordabas de mí, aun cuando no orabas, aun cuando no me buscabas, yo estaba ahí para ti. Mira lo que dice Dios. Yo estaba ahí para ti. Y cuando Dios está ahí para ti, las cosas a tu alrededor, ¿cómo fluyen? ¿Cómo funcionan? ¿Bien o mal? Bien. Porque aun cuando tú no lo buscas, o aun cuando tú te alejas del Señor, o le das la espalda ya siendo un hijo de Dios, el Señor sigue fiel aún así. No te falta el que comer, no te falta el dónde vivir, no te falta el que vestir, el que beber, y tienes todo lo que necesitas porque Dios es misericordioso y bueno, aunque no lo merezcamos. Si así es Él, aun cuando no lo merecemos, imagínate cómo sería cuando tú y yo somos obedientes. Imagínate cómo sería. Leía en un estudio bíblico que hacía acerca de Daniel. Dice que Daniel, cuando tuvo una visión, dice que entró en oración para saber qué significaba esa oración. Y dice que cuando él, los estudiosos, hacen un estudio acerca de la oración que hizo Daniel en ese momento. ¿Cuánto se demoró en hacer esa oración? ¿Ok? Y los estudiosos sacan que esa oración que hizo Daniel fue 3 minutos, que se demoró 3 minutos en hacer esa oración. Y el ángel Gabriel estuvo ahí, parado, trayendo el mensaje de parte de Dios. Miren, miren qué fabuloso es cuando tu corazón, tu vida está alineada al Señor. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre con fe, con convicción. Que le demoró orar 3 minutos para que la respuesta de Dios llegara a él. Y el ángel se apareció y le dijo: Daniel, desde que iniciaste tu oración, me enviaron para darte respuesta.
Desde que iniciaste tu oración, me enviaron para darte respuesta. Y la respuesta incluye no solo lo que Dios quiere mostrarte, sino que te va a añadir sabiduría, discernimiento, para que aún comprendas más de lo que ya entendías y comprendías. Gloria a Dios por eso. Miren lo que hace un corazón alineado. Y aún así, cuando no está alineado, aún Dios está ahí para ti y para mí. ¿Qué más dice la palabra de Dios? 2. Todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde. Miren lo que dice Dios. Siempre extendí mi mano, todo el día extendí mis manos, les abrí mis manos y les hice llegar todo, los bendije en todo, aún siendo ustedes un pueblo rebelde. ¿Qué era rebelde? Aquel que se rebela contra el poder y la autoridad. Aquel que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece lo que le manda. El Señor dijo, todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde. Un pueblo que va por mal camino y en pos de sus pensamientos. Dos cosas que el Señor detesta. Que vayas por mal camino y que vayas en pos de tus propios pensamientos. Y no de lo que Dios establece para tu vida y la mía. Hermana Ceci, un ejemplo de eso para poder comprender lo que me quiere decir. Ok, cuando Dios te dice, bendice a tus enemigos. Ay, ¿por qué los voy a bendecir si ellos son malos? Si son mis enemigos, me han hecho daño. ¿Por qué los voy a bendecir? Perdona a quien te ofendió. ¿Por qué voy a perdonar a quien me ofendió? Tú sabes cómo yo me sentí. Tú sabes lo que a mí me pasó, lo que a mí me hicieron. Y vas en pos de tus pensamientos y de tus malos caminos, mas no obedeces lo que Dios te manda. Por favor, no estén prendiendo y apagando las cámaras porque están distrayendo a los hermanos. Entonces, dos cosas que el Señor no le agrada. ¿Ok? Estamos entendiendo hasta acá, ¿verdad? Un pueblo que va por mal camino y en pos de sus pensamientos. Un pueblo que descaradamente me provoca ira todo el tiempo. Miren lo que Dios dice. Un pueblo que descaradamente, sin vergüenza, no tienen vergüenza desafiar a Dios, provocarlo a ira, no tienen temor, no tienen honra al Señor. Dice el Señor que el pueblo es tan rebelde que no le tiene respeto y que descaradamente lo mueven, lo provocan a ira, no una vez, no dos veces, sino todo el tiempo. Todo el tiempo hacen lo que a Dios no le agrada. Todo el tiempo van en contra de lo que Dios manda y establece. ¿Ok? Esta palabra el Señor en ese tiempo lo dio al pueblo de Israel. Pero hay mucho del pueblo de Israel que los hijos de Dios de este tiempo han heredado. Y una de esas cosas es la rebeldía, lo que Dios aborrece. La rebeldía ya lo hemos entendido el significado. Es aquella persona que va en contra del poder y de la autoridad. Si tú actúas de esa manera, siendo un hijo de Dios, entonces estás provocando a ira al Señor. Estás provocando a ira al Señor. Y cuando Dios se enoja, ¿qué hace? ¿Bendice? No, ¿verdad? Cuando Dios se enoja, como dice el capítulo, castiga, corrige. Y eso es lo que a muchos no les gusta. ¿Ok? Porque a todos nos gusta recibir bendiciones. Porque a todos nos gusta que los cielos se nos abran y que todo lo que hagamos nos vaya bien. A todos nos gusta. ¿Ok?
Pero cuando provocamos a ir al Señor y somos rebeldes porque vamos detrás de nuestros malos caminos y vamos detrás de nuestros pensamientos, es ahí cuando el Señor se levanta firme y dice, hasta aquí nomás te permito. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Dice, un pueblo que descaradamente me provoca ira todo el tiempo, que ofrece sacrificios en los huertos y quema incienso sobre ladrillos. Un pueblo que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en lugares escondidos, que come carne de cerdo y que en sus ollas tiene caldo de cosas inmundas. Un pueblo que dice, quédate donde estás y no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Miren lo que dice este pueblo. Hace todo lo que a Dios no le agrada. Se rebelan contra sus normas, mandamientos, estatutos y leyes. Se burlan de todo lo que Dios ha establecido. Se burlan de todo lo que Dios nos pide hacer, de lo que es sagrado para Dios, para ellos es cualquier cosa. Y nada lo ven como sagrado y no honran a Dios con su obediencia. El Señor hoy está hablando de los rebeldes, de aquellos que conociéndolo a Dios no se someten a hacer lo que Dios les manda. Conociendo a Dios, porque el pueblo de Israel conocía a Dios. Había tenido experiencias con Dios. Habían estado en el desierto y el Señor los había sustentado, los había cuidado, los había dirigido. El Señor había tenido cuidado de ellos, les daba luz, les daba sombra, les daba protección, les daba maná del cielo, ese alimento que ni sus padres ni sus antepasados habían probado nunca. Pero aún así se rebelaban contra Dios. Hoy yo te pregunto, Dios te da una familia, te da un hogar, te da trabajo, te da bendiciones a tu vida, no te falta el alimento, no te falta el dónde vivir, no te falta el qué comer. Mi pregunta es, con todo lo que Dios te da, ¿estás siendo rebelde con Él? ¿Lo estás tentando descaradamente al Señor y vas en pos de tus pensamientos y de tus malos caminos? ¿Sigues arrastrando odio, resentimiento, rencor, amargura, falta de perdón en tu corazón? ¿Qué es lo primero que te aleja de Dios? ¿Sigues arrastrando en tu corazón la soberbia, el orgullo, la altivez, el egoísmo, la envidia, los celos, el pleito, la contienda? ¿Sigues trayendo todas esas cosas? Porque todas esas cosas son las que hacen tentar a Dios descaradamente, como dice su palabra. Todas esas cosas el Señor las asume a unos hijos rebeldes que lo tientan todo el tiempo. El Señor dice, yo establezco algo y tú haces caso omiso. Dice, todavía dice que el pueblo dice, quédate donde estás, le dice a Dios. Quédate ahí donde estás, no te muevas, no hagas nada, quédate ahí donde estás. Y no te acerques a mí, le dice el pueblo, porque nosotros somos más santos que tú. Ese es el mensaje que ellos le están dando a Dios. Dios dice, un pueblo que dice, quédate donde estás y no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Con esa actitud de rebelde le están diciendo al Señor que sus pensamientos, sus caminos, sus actitudes son mejores de lo que Dios establece y manda. Le están diciendo con sus actitudes que ustedes son mejores que Dios. Perdona, pero ¿por qué si me hizo daño? Ama a tus enemigos, pero ¿por qué? Si aún Dios ama a todos, dice la palabra. El Señor ama a todos. Lo que no ama es su pecado, pero a nosotros nos ama. Ama al bueno y ama al malo, porque hace salir el sol para el bueno y para el malo.
Hace llover para el bueno y para el malo. Da aire para el bueno y para el malo. Porque Dios es así, es bueno, misericordioso, bondadoso. Dice que es lento para la ira. Pero sin embargo, nosotros nos creemos más que Dios, poniendo nuestras propias reglas, nuestro propio juicio, nuestros propios pensamientos y nuestro propio actuar, que lo queremos poner por encima de lo que Dios establece. ¿Qué más dice la palabra? Todo esto es para mí como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Es algo que le causa enojo, que le fastidia, que le incomoda al Señor. Esto es algo que al Señor constantemente lo tiene fastidiado, molesto, que lo hace encenderse por momentos, pero tiene tanto amor que su furor se baja y se vuelve lento para la ira. Dice, todo esto es para mí como un humo en la nariz. ¿Cuántos que han olido humo en la nariz es agradable para ustedes? ¿A cuántos que han olido humo les es agradable? Nadie, ¿verdad? El Señor está diciendo que eso es desagradable para él. Dice, es un fuego que arde todo el día. Todo el tiempo tienes eso que le quema, que le arde, que él ya quisiera extender su mano, levantar su mano y dar castigo. Pero él, en su infinita misericordia, en su infinito amor, dice que es tardo para la ira, tardo para castigar. ¿Qué más dice? Dice, pero esto lo tengo escrito delante de mí y no voy a quedarme callado, dice el Señor, sino que voy a darle su merecido. Miren lo que el Señor dice. Cada actitud tuya y mía que a Dios no le agrada, dice el Señor, pero todo esto lo tengo escrito. Todo esto lo tengo escrito delante de mí. ¿A Dios se le olvida lo que haces? ¿A Dios se le pasa lo que haces? A Dios, no sé, se distrajo y no lo vio, no se olvidó de escribirlo, se olvidó de ver, no. Dice la palabra de Dios, pero esto lo tengo escrito delante de mí. ¿Para qué lo tiene escrito? Dice, y no voy a quedarme callado, te lo voy a decir, dice el Señor. Te lo voy a decir, no me voy a quedar callado, sino que voy a darles su merecido. Lo que cada uno merece por su comportamiento, por sus actitudes. ¿Ok? Les voy a dar su merecido. Voy a herirlos en el pecho por causa de sus iniquidades, y por las iniquidades de sus padres, pues ellos quemaron incienso sobre los montes y me ofendieron sobre las colinas. No solamente vas a recibir el castigo que tú te mereces por haber actuado mal, sino que a eso se le va a sumar el castigo de tus padres. Miren qué tanta ira va a tener el Señor, o qué tanta ira el Señor tiene contra los que son rebeldes. Por eso es que el Señor nos llama a cambiar, a tener una vida diferente en Él, a que seamos oidores y hacedores de su palabra. Cada martes y jueves que tú recibes palabra de Dios, no es para que lo tengas de conocimiento, es para que seas oidor y hacedor de la palabra de Dios. Porque si Dios te revela su palabra y una porción de su palabra cae y calza perfecto en tu vida y en tu corazón, es porque Dios está pidiendo que esa área de tu vida sea transformada, sea cambiada. Porque el Señor te quiere íntegro. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía sobrepasa todo entendimiento humano. El Señor quiere obrar más de lo que tu imaginación te da.
Porque el Señor dice que sus pensamientos son más altos que el cielo, que están por encima de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué es que el Señor nos habla de ser purificados, de ser transformados, de quitarnos la rebeldía y todo? Porque el Señor quiere que el propósito por el cual Él nos creó sea cumplido en su totalidad en tu vida y en la mía. Él no quiere que dejes este mundo sin ver las promesas que Él te ha hecho cumplidas y vividas en tu propia vida. Pero para eso está hablando, hablando y hablando y hablando. Y hay gente que escucha y hay gente que no. Y aún cuando es hijo de Dios, se resiste a obedecer lo que Dios nos manda. Se resiste a recibir el consejo que Dios nos da. Se resiste a recibir las bendiciones que Dios quiere porque sigue detrás de sus propios pensamientos y sus malos caminos. ¿Cómo vas a ser merecedor de la gloria postrera que es mayor que la primera si sigues arrastrando en tu vida lo que a Dios no le agrada? ¿Cómo vas a ser merecedor de eso? ¿Cómo puedes ver la gloria de Dios en tu vida si algo que Dios, tan sencillo, algo que Dios te manda y que lo practica todos los días contigo, no lo haces? Perdonar. El Señor dice que si tú no perdonas, Él no te puede perdonar a ti. Pero que si tú perdonas, Él sí te perdona. Pero si no lo hacemos, ¿cómo Dios nos puede perdonar? ¿Y cómo podemos ir delante de su altar con un corazón que no está limpio, sino con un corazón contaminado? La palabra de Dios dice que solo los de corazón limpio verán a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Dice, por lo tanto, yo el Señor les digo que los heriré en el pecho en pago de sus acciones pasadas. ¿Por qué dice en pago de sus acciones pasadas? Porque hasta el día de hoy no se han arrepentido. Siguen con lo mismo. ¿Ok? En el pecho. ¿Dónde es en el pecho? ¿Qué hay en el pecho? ¿Y qué causa en el corazón cuando estás en una prueba, en una tribulación, en una aflicción? ¿Qué causa? ¿Qué causa? Dolor. ¿Qué causa? Dolor. ¿Qué causa? Dolor. Los heriré en el pecho. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se quedará en silencio, no responderá, no te hablará y tu consecuencia la vas a pasar. Te vas a desesperar, te vas a angustiar, te vas a afligir, te vas a estresar, no vas a poder dormir, y vas a estar con ese dolor acá, con esa angustia. Por eso el Señor sabe y te dice, te heriré en el pecho, donde está lo que emana vida a todo tu ser, en el pecho. Miren lo que el Señor es sabio. Él no te dice, te quitaré a tus hijos, te quitaré esto, no, el Señor sabe cómo hacer las cosas. El Señor sabe cómo hacerte reaccionar. Porque el Señor, aún en su corrección, Él te sigue amando. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Amén. Aún en su corrección. ¿Qué más dice? Así ha dicho el Señor. Así como alguien que haya un racimo con uvas jugosas dice, esto es una bendición, no hay que dañarlo, así voy a actuar en favor de mis siervos. Ay, 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 escúchenme bien esto. Así voy a actuar en favor de mis siervos. Miren lo que dice el Señor. Vuelvo y les repito. Así ha dicho el Señor. Así como alguien que haya un racimo con uvas jugosas dice, esto es una bendición, no hay que dañarlo, o sea, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que agarrarlo con cuidado. Dice, así voy a actuar en favor de mis siervos. No los destruiré a todos. Voy a corregir a este pueblo de Israel, pero a mis siervos,
Aquellos que me han servido, aquellos que han hecho lo que yo les mandé, aquellos que ellos transformaron su vida, obedecieron, oyeron mi voz e hicieron las cosas que yo les mandé. A ellos no los destruiré. Amén. ¿Cuántos de este grupo son siervos del Señor? ¿Una nomás hay? ¿Dos nomás hay? Y somos conectados 15. Todas. Todas. ¿Por qué María Luz no está con la pantalla encendida? Si sabe cuáles las normas de este grupo. ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Quién es un siervo de Dios? ¿Aquel que sirve a quién? A Dios. ¿Y cómo le servimos a Dios? ¿Cómo le servimos a Dios? A ver. Llevando su palabra. Llevando su palabra. ¿Cuántos de ustedes llevan su palabra de Dios? Uno es enseñarla y otro es llevarla para que el mundo no se pierda. ¿Cuántos llevan la palabra de Dios? ¿A cuántos ustedes le hablan de Dios? ¿Quiénes hablan de Dios a sus amistades? ¿Quiénes hablan de Dios a sus familias? ¿Quiénes hablan? Ya. Entonces somos siervos del Señor, ¿verdad? Le servimos a un Dios vivo. Ahora, los dones y talentos que desarrollamos es distinto. También estamos sirviendo al Señor, pero en áreas específicas, ¿ok? Pero los siervos de Dios se conocen, ¿por qué? Por lo que dan un servicio a alguien de parte de Dios. Hospitalidad, le comparten la palabra, oran por ellos, interceden por las necesidades. ¿Cuántas de acá interceden por la necesidad de alguien? Amén, estamos sirviendo al Señor porque estamos haciendo lo que el Padre nos manda. Amén. Dice el Señor que Él va a dañarlo todo, pero dice que Él va a actuar en favor de sus siervos. De sus siervos. Y para que ellos sean siervos, tienen que ser del agrado del Señor. Quiere decir que son personas que se esfuerzan en hacer lo que el Padre les manda. ¿Ok? Se esfuerzan. Ay, pero ¿tengo que perdonar 70 veces 7? Ay, Señor. Pero en cambio, si tú perdonas 70 veces 7 y pasas por alto 70 veces 7 la ofensa, ¿qué hace el Señor? ¿Se alegra o se entristece? Se alegra, ¿verdad? Se alegra. Porque a pesar de tu dolor, a pesar de la situación que pasaste por esa ofensa, por ese agravio, lo elegiste a Él, obedecerle a Él. Y cuando nosotros hacemos las cosas con amor como para el Señor, ¿de quién recibimos la recompensa? Del Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿sabes lo que hace cuando tú perdonas a pesar de tu dolor, de la ofensa que has recibido? Dice el Señor que toca el corazón de esa persona y lo trae al arrepentimiento. Por eso es que te sorprende cuando las personas que te han ofendido vienen y te piden perdón, ¿verdad? Porque el Señor causa eso. Toma tu obediencia para responder en favor de ti. Y dice el Señor, así voy a actuar en favor de mis siervos, no los destruiré a todos. Haré que de Jacob salgan descendientes y que de Judá sea el heredero de mis montes. Mis elegidos, óiganme bien, mis elegidos tomarán posesión de la tierra y mis siervos la habitarán. Mis elegidos, el Señor elegirá algunos cuantos para poseer esa tierra, para conquistar esas tierras, para tomar posesión de ellas, y sus elegidos y sus siervos disfrutarán de eso. Amén. Y sus siervos disfrutarán de eso. Ahora, yo me pregunto, yo me quedé pensando en esto cuando el Señor dijo esta palabra. Miren lo que, vuelvo y les repito, el Señor dice, mis elegidos tomarán posesión de la tierra. Oigan bien esto, mis elegidos. El Señor elegirá a algunos para poseer esa tierra que Él ha determinado dar. Dice, y mis siervos la habitarán. Y mis siervos la habitarán.
A los que sirven a Dios con entrega, con integridad, con todo su amor, con esfuerzo, con todo, dice que el Señor los hará habitar en esa tierra que les hizo poseer a sus elegidos. Amén. Estamos entendiendo lo que el Señor está diciéndonos. Es una recompensa grandiosa que le da el Señor a sus siervos. Es una recompensa grandiosa que el Señor le da. Les da un lugar donde habitar. Una tierra, un lugar bendecido. Les elegirá un lugar bendecido para sus siervos. Sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Porque escoge a algunos para que conquisten y posean esta tierra, y ahí el Señor pone a sus siervos. Los pone, ni siquiera le dice a sus siervos, van a ir, van a conquistar, van a luchar, van a hacer eso. No, dice que algunos elegidos conquistan la tierra y sus siervos habitan en ella. El Señor los pone en ella. Amén. ¿Qué más dice? Para el pueblo que me buscó, Sarón será el lugar donde descansarán sus ovejas, y el valle de Arcor será un lugar de pastos para sus vacas. Todas las personas que lo buscaron serán de bendición para otros. Serán de bendición. En ellos se verá la prosperidad y la bendición y el favor de Dios para aquellos que lo buscaron. ¿Cuántos de nosotras buscamos al Señor? Bendito sea el Padre. Todas las que lo buscan de corazón, todos los que lo buscan de corazón al Señor. Todos los que a pesar de su situación, de su dificultad, de su situación, lo buscan al Señor, dice el Padre. Pero a ustedes, dice, pero para el pueblo que me buscó, Sarón será el lugar donde descansarán sus ovejas. Y el valle de Arcor será un lugar de pastos para sus vacas. Todo tendrán en abundancia. No les faltará nada. Todo será de bendición para el pueblo que lo buscó, para los que lo buscaron y permanecieron en el Señor. Para los que no se fueron tras dioses paganos, para los que no se rebelaron contra las normas y las leyes, los estatutos y los principios del Señor, para los que no fueron en pos de sus pensamientos y de sus malos caminos, para ellos, dice el Señor, que en ese lugar descansarán tus ovejas y habrá pastos para tus ovejas, para tus vacas. Pero dice, escúchenme bien esto, pero a ustedes, los que me abandonaron, los que fueron ingratos, los que fueron malagradecidos, los que me dieron la espalda, para ustedes los que me abandonaron, los que se olvidaron de mi santo monte y tienden mesas para fortuna, o sea, van en pos de fortunas. Y ofrecen libaciones para el destino, yo el Señor lo destinaré a morir por la espada. Yo el Señor lo destinaré a morir por la espada. Todos ustedes se arrodillarán para ser degollados, porque los llamé y ustedes no me respondieron. Les hablé y ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué es que el Señor va a tener esta actitud? ¿Por qué es que el Señor va a actuar de esta manera tan drástica? Porque el Señor te habló y no le respondieron, no le hicieron caso. Porque los llamó y no le respondieron. Fueron indiferentes con el Señor. No quisieron oír su voz. Quisieron hacer las cosas como ellos quisieron. Al contrario, hicieron lo malo ante mis propios ojos, dice el Señor, y decidieron hacer lo que me disgusta.
Por eso es que los degollaré, dice el Señor, los quitará, los cortará el Señor. Dice, por eso Dios el Señor ha dicho, a mis siervos lo verán comer, pero ustedes sufrirán de hambre. A mis siervos lo verán beber, pero ustedes sufrirán de sed. A mis siervos lo verán alegrarse, pero ustedes serán avergonzados. A mis siervos lo verán cantar con corazón alegre, pero ustedes clamarán con dolido corazón y chillarán con espíritu quebrantado. Mire el castigo de los rebeldes. Miren el castigo de los rebeldes. Ustedes dejarán su nombre para que mis elegidos lo usen como maldición. Miren lo que el Señor dice. Los nombres de los rebeldes será llamado como maldición para sus elegidos. Miren qué tanto enoja a Dios un corazón rebelde. ¿Qué tanto enoja a Dios un corazón rebelde? Yo soy Dios, el Señor, y voy a quitarte la vida, y a mis siervos le daré otro nombre. Los transformaré. A mis siervos los cambiaré y los pondré en algo privilegiado. Les daré cosas nuevas. Les cambiaré el nombre, les daré algo nuevo a ellos. En este país, el que quiera pronunciar una bendición, lo hará en el nombre del Dios de la verdad. Y el que quiera hacer un juramento, lo hará en el nombre de Dios de la verdad. Ciertamente las angustias de antaño quedarán en el olvido y fuera de mi vista. Miren el Señor cómo termina este versículo que estamos leyendo. Miren lo que el Señor termina diciendo. En este país, dice el Señor, el que quiera pronunciar una bendición, lo hará en el nombre del Dios de la verdad. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo dijo. En este pueblo, en este país, el que quiera pronunciar una bendición lo hará en el nombre del Dios de la verdad. Y el que quiera hacer un juramento lo hará en el nombre del Dios de la verdad. Señor, te serviré hasta el último día de mi vida aquí en la tierra y aún en la eternidad te alabaré en el nombre de Jesús. Juramento. Ese ha sido mi compromiso desde que yo conocí al Señor, que le voy a servir hasta el último día de mi vida. Y aún en la eternidad lo seguiré alabando. Por amor y gratitud. Dos cosas. Porque lo amo y porque le agradezco todo lo que me ha dado en la vida. Momentos buenos, momentos malos, pruebas, desierto, todo se lo agradezco. Porque todo eso el Señor, porque como dice la palabra de Dios, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy, lo dijo Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo en su vida no solo tuvo momentos felices, fue azotado, fue encarcelado, fue perseguido, fue todo. Pero él le dio gracias a Dios. Porque por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la bendición de Dios, él era lo que era. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Luego el Señor, después que ha hablado acerca de todas estas cosas, que ha sido castigo para los rebeldes, el Señor trae una esperanza a ese pueblo. El Señor dice cómo va a corregir a todos los rebeldes, cómo los va a castigar. Pero en su infinita misericordia, Dios nos da una palabra de esperanza, de renuevo, un bálsamo a nuestras vidas.
para darnos cuenta que si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él puede hacer algo nuevo en nosotros. 17, cielos nuevos y tierra nueva, dice el Señor. Fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse, ni los traerá más a la memoria. De los primeros, de esos que pasaron, de esos rebeldes, de esos que no se sometieron a mí, de esos primeros, ya nadie se acordará, porque estoy haciendo todo nuevo. Ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor. Si tú te arrepientes, tu pasado quedó atrás, dice el Padre. ¿Ok? De esas cosas que al principio hiciste, ya no me voy a acordar. Por eso el Señor te dice que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor dice, fíjense bien, miren bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse, de tu pasado nadie se acordará, ni los traerá a la memoria, nadie. Al contrario, ustedes se alegrarán y se regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Estoy por crear, ya no falta nada, ya estoy cerquita, ya estoy a punto de crear esa Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. ¿Cuándo un pueblo es gozoso? ¿Cuando todo le va mal? Cuando todo está bien. Cuando todo está bien. Cuando es un pueblo donde fluye la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios fluye, el pueblo es gozoso. Cuando la presencia de Dios está, el pueblo es gozoso. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, el pueblo es gozoso. Pero para eso debemos de quitar nuestro pasado. ¿Amén? Dice el Señor. Dice, estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Yo me alegraré con Jerusalén, o sea, con nosotros. Me gozaré con mi pueblo y nunca más volverá a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice el Señor que nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. No habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Dice el Señor. Los pecadores que lleguen a 100 años serán malditos. Quiere decir que no tendrán un final bueno. ¿Ok? Pero los ancianos, dice, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los ancianos que vivieron en obediencia al Señor vivirán bien y cumplirán sus años. ¿Qué dijo Moisés cuando se retiró? Bueno, ha llegado mi tiempo de partir al Señor. No estaba ni enfermo, ni atribulado, ni ansioso, ni angustiado, ni con miedo, ni nada. Él dijo, llegó mi tiempo de partir del Señor. ¿Qué dijo Pablo? He llegado a la meta. He cumplido la carrera, dijo Pablo. Es tiempo de partir del Señor. Amén. Así son los siervos del Señor. Y me espera ver a mi Dios cara a cara, dijo. Y eso me alegra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice el Señor que ha llegado sus tiempos dice, y los niños morirán a los 100 años de vida. Y dice, y los pecadores, y los que pequen en esa nueva Jerusalén, y los que pequen, dice, llegarán a vivir 100 años, pero serán malditos. ¿Por qué malditos? Porque tendrán un mal final, porque no se arrepintieron, porque no se despojaron de lo que a Dios no le agrada. Podrás tener largura de años porque cumpliste uno que otro mandamiento, pero no morirás bien, dice el Señor. Pero no será bueno eso. No te despedirás con alegría, como si durmieras, sino te despedirás atribulado, con miedo, ansioso, preocupado. Amén. ¿Qué más dice? Edificarán casas y las habitarán.
Plantarán viñas y comerán de sus uvas. Bendito sea el Señor. Edificarán casas. No dice edificarás una casa. Edificarán casas. Quiere decir que el Señor te va a dar tierras, te va a dar terrenos para que edifiques casas. Y plantarás viñas y comerán las uvas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que te dará terrenos fértiles, donde todo lo que siembres será bendecido y será en abundancia y será prosperado para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes lo creen? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Quiénes lo creen? Porque de repente por ahí uno se perdió a la mitad de la enseñanza y dice, ¿de qué está hablando la hermana Ceci? Yo quiero saber quiénes lo creen. Porque esta es una cuestión de fe. De fe es, ¿qué dice la fe que es? Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que, ¿qué? De lo que no se ve. No lo estás viendo. Pero tu corazón está convencido que lo recibirás. ¿Así está tu fe? Entonces, el que tiene la fe así, si yo digo, edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus uvas, ¿lo creen o no lo creen? Amén, gloria a Dios. Y yo te digo algo, si tú no lo ves, como le pasó a Moisés, si tú no habitas esa tierra, tu generación lo hará. Porque hoy tú has trabajado, porque hoy tú has sembrado en el Señor para que tu generación lo disfrute también. Amén. Tu generación también lo disfrutará. Moisés no entró a la tierra prometida, pero su descendencia habitó en ella para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué más dice? No volverán a edificar casas para que otros las habiten, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos. Ya no pasará eso, dice el Señor, porque todo lo que edifiquen será para ustedes, todo lo que planten será para ustedes, ya no para otros. Ya nadie se va a robar tu bendición, ya nadie se va a llevar tu bendición. Todo lo disfrutarán los hijos de Dios que decidieron obedecer al Padre. Bendito sea su nombre. Los que decidieron obedecer y someterse al Padre. Amén. El orden de Dios. Aquel que vive en el orden de Dios tendrá las bendiciones que Dios ha prometido. Amén. Dice, ¿qué más dice? La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. ¿Cómo son los árboles? Grandes, frondosos, fuertes, longevos. Hay árboles que pasa de todo en ese pueblo y siguen de pie, siguen ahí plantados. Amén. Con muchos frutos. Muchos frutos. Amén. Dice, la vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos. ¿Quiénes son sus elegidos? Quiero saber hoy. Los que estamos hoy conectados, porque muchos fueron llamados, pero nosotros los elegidos, dice la palabra. Dice, mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. Disfrutarán, no vivirán ansiosos, preocupados, temerosos, angustiados. No, disfrutarán del trabajo de sus manos. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes creen que su linaje, como dice el Señor, será bendecido? ¿Quiénes lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Los que creen en su corazón eso verán en sus hijos. Eso verán en su descendencia. Hoy nosotros estamos creyendo en el Señor, hoy nosotros estamos confiando en Él y todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Y la recompensa, lo que alegra el corazón de un padre, de una madre, es qué cosa ver. Llenarse ellos de bendiciones o que sus hijos y su descendencia sea bendecida. Cuando tu hijo es feliz, ¿tú eres feliz o eres triste?
Feliz. Cuando tu hijo es prosperado, ¿eres feliz o eres triste? Feliz, ¿verdad? Y eso es lo que promete el Señor. No trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición. Ni uno de sus elegidos tendrá hijo que esté bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrá terminado de hablar cuando yo habré escuchado, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Esto es algo que el Señor te lo está dando por añadidura. El Señor te lo está dando por añadidura. Dice que antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. Antes siquiera que diga, Señor, ayúdame, ya tu ayuda está ahí. Ya te respondió ya. Dice el Señor, yo les responderé. No habrán terminado de hablar no habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. Bendito sea su nombre. El lobo y el cordero descansarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará con el polvo de la tierra. ¿Se levantarán contra ti? No, te temerán. Estarán mansitos, estarán en el lugar que le corresponde. La serpiente no te podrá hacer frente. Estará bajo tus pies. Estará bajo tus pies, amén, aleluya. Ese enemigo que te atormentó, ese enemigo que buscó pleito contigo, ese enemigo que te afligió, que te estresó, que te buscó la guerra, ese mismo enemigo estará bajo tus pies comiendo polvo, dice el Señor. Comiendo polvo estará, dice el Señor. ¿Quiénes lo creen? Es la pregunta. ¿Quiénes lo creen? Es la pregunta. Porque es muy bonito escucharlo. Es muy bonito oírlo. Nos emociona escucharlo, pero aquel que tiene fe y le cree al Señor, lo vivirá. Aquel que tiene fe y le cree al Señor, lo experimentará y verá cómo todo lo que se levanta en contra de él, cuando de una orden, se vendrá abajo sobre tierra, para la gloria del Rey. Amén. Dice, en todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, lo he dicho. Gloria a Dios. En su santo monte, en su presencia del Señor. Si nosotros caminamos en la presencia del Señor, nadie te causará aflicción, ni nadie te hará daño, ni nadie se hará daño contra nadie, porque el Señor ya lo dijo para gloria de su santo nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Caminemos en su presencia. Busquemos al Señor en todo tiempo. No solo es buscar a Dios, orar todos los días. No solo es eso, hermano y hermana. Que el enemigo no te engañe diciendo que porque oras todos los días ya estás en la presencia de Dios y con los beneficios que Dios te ha prometido. No. Es orar y cambiar tu vida. Es cambiar ese pensamiento por el cual tú vas y esos malos caminos por los cuales tú vas. Es cambiarlo. Tenemos que ser transformados por el Señor para estar en su presencia genuinamente y que nada nos distraiga ni nos saque ni a diestra ni a siniestra, sino estar alineados con el Padre. No es solo orar. El Señor decía que su pueblo de la boca para afuera le adoraba, pero de su corazón estaba lejos del Señor, porque seguía cometiendo los mismos pecados. Mientras que lo alababa de su boca, mientras que oraba de su boca, su corazón estaba alejado del Señor, porque seguía guardando resentimiento, amargura, ofensa, dolor, guardaba todo, enojo, ira, contienda, pleito, enemistad, Rebeldía. todo, rebeldía.
de lo que Dios hoy nos ha hablado. Rebeldía. Para que tú tengas todos estos beneficios que el Señor hoy te ha hablado y te ha prometido, te está diciendo, no tienes que ser rebelde. Deja de resistirte a hacer lo que yo te mando. Obedece lo que yo te digo, dice el Señor. A todos, ¿qué empezó diciendo? A todos, dijo el Señor. Estoy haciendo cielos nuevos y nueva tierra, dice. Estoy haciendo cielos nuevos y nueva tierra. Estoy por crear una Jerusalén alegre y pueblo gozoso. Dice, pero a todos los que en él esperaron, los que lo buscaron, los que hicieron lo que él les mandó. No aquellos que de su boca lo alaban y de su corazón están lejos, no. Sino aquellos que son íntegros delante del Señor. Ojo, no perfectos, porque si tú estás buscando la perfección, más te vas a equivocar. Es integridad, esforzarte por ser coherente con lo que dices. Tienes que decir y hacer. Oidor y hacedor, dice el Señor. Dice que cada día vamos camino a la perfección, despojándonos de lo que a Dios no le agrada. Es difícil, hermana Ceci, sí, pero Dios dice que en tu debilidad, Él es tu fortaleza. Él se hace fuerte en ti. Y si tu dependencia está de Dios, créeme que podrás hacer cosas que hoy piensas o hasta hoy pensabas que no podías hacer, como perdonar, como quitar ese corazón endurecido y permitirle al Señor que lo cambie por uno de carne, que te dé un nuevo espíritu, para que obedezcas y te sometas a sus principios y a sus mandamientos. El Señor está buscando bendecir a su pueblo. El Señor no quiere verte afligido, atribulado, no quiere verte estresado. El Señor quiere bendecirte y bendecirte con todos esos anhelos que hay en tu corazón, para que lo que tengas perdure y aún te dé más. Cuando Dios te añade algo por bendición, no te lo da con tristeza ni con dolor, te lo da con gozo y alegría. Y en todas las áreas de tu vida eres bendecido. Amén. Porque lo que Dios te da es para todo. No puedes decir, estoy bien en el trabajo, pero en tu vida familiar no estás bien. Entonces quiere decir de que algo tienes que trabajar ahí. No puedes decir, en mi matrimonio estoy bien, pero en tu trabajo estás mal. Entonces algo hay que trabajar ahí. Porque con el Señor lo es todo o es nada. ¿Ok? Con el Señor lo es todo o es nada. Porque el Señor no busca término medio. Porque a los tibios, ¿qué hace? Los vomita, dice su palabra. Suena feo, pero eso es lo que hace el Señor. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Obedeces o no obedeces. Así de claro funcionan las cosas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que esta palabra que hoy el Señor ha revelado a nuestros corazones sea una palabra que dé fruto y que su fruto permanezca. Hoy el Señor ha hablado de dos realidades que pasa el pueblo del Señor: la rebeldía y la obediencia. Y Dios ha prometido bendecir al que es obediente y ha prometido castigar al que es rebelde. Así es que esta palabra no solo quede como conocimiento en ti, sino que seas oidor y hacedor de esta palabra que hoy el Señor nos ha revelado para gloria y honra de su santo nombre. Amén. Listo, hermanos, que tengan una bendecida noche. Esto ha sido la enseñanza que hoy hemos podido compartir con ustedes. Que tengan una bendecida noche, que el Señor los bendiga, los anime, los fortalezca y los ayude a que permanezcan en sus caminos y a que se esfuercen cada día más en hacer las cosas del agrado al Señor. Amén. Por más mínimo que sea tu esfuerzo, tenlo por seguro que el Señor lo está mirando si nace de tu corazón por agradarle a Dios. Ya de por sí tienes una recompensa. Amén. Que Dios los bendiga, que los guarde. Y el próximo martes nos estamos viendo con una nueva porción de la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.